Hola, bueno, buenos días a todas y a todos. En nombre de UC Davis Chile queremos darles la bienvenida y, bueno, y agradecerle su interés por participar en esta charla que hemos denominado Colmenas fuertes y sanas para una polinización más eficiente. Bueno, hemos querido facilitar información sobre este tema porque, bueno, como sabemos, la polinización es un proceso clave en la producción agrícola, especialmente a nivel de varias especies frutales y también hortícolas. Y bueno, en este proceso, las abejas como agentes polinizadores juegan un rol muy importante, por lo tanto tenemos que preocuparnos por su salud y por su cuidado, ¿ya? Particularmente en este contexto de cambio climático en el cual estamos viviendo. Bueno, la experta que estará a cargo de realizar esta charla es Leslie Vallejos, así que buenos días Leslie, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Leslie es médico veterinaria de la Universidad de Chile, es especialista en salud y cuidado de Apis mellifera, de colmenas de Apis mellifera. Y bueno, y Leslie tiene mucha experiencia en extensión en lo que tiene que ver con el manejo de colmenas en Chile y también en Latinoamérica, ya en distintos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú. Y bueno, y actualmente tenemos la suerte de tenerla como coordinadora general del proyecto Salud Apícola Latinoamérica, que se está desarrollando en UC Davis Chile. Así que, bueno, Leslie, te damos la bienvenida para que puedas hacer la charla. Y sí, como última cosa, recordarles, como decía en la página de inicio, que en la medida que ustedes le vayan surgiendo preguntas durante la presentación, las pueden ir dejando registradas en el link donde dice preguntas y respuestas, ¿ya? Y al final de la charla las vamos a abordar. Leslie las va a ir respondiendo. Dejo de compartir eso. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, hola a todos. Como comentaba mi compañera Natalia, les voy a contar un poquito en base a la experiencia, de lo que he visto, de lo que he trabajado. Respecto a las colmenas fuertes y sanas para una polinización más eficiente. ¿Ya? Primero que nada, ¿qué es la polinización? La polinización es la transferencia de polen desde el órgano reproductivo masculino de una flor al órgano femenino de otra flor. Yo creo que acá los agrónomos lo tienen más claro que yo esta parte, pero bueno, yo veo la parte de lo que es las abejas, cómo ellas participan en esta parte del proceso. Como saben, la polinización cruzada ocurre entre individuos diferentes de la misma especie, y si el polen es compatible ocurre la fecundación del óvulo y la formación del fruto. O sea, al final la que hace este transporte es el polinizador. En este caso vamos a especificar un poquito más de la abeja de miel. Bueno, los datos en verdad hablan por sí solos, la importancia que tiene la polinización dentro de los cultivos. Por ejemplo, la cereza, un 90% de la producción depende de la polinización. En el caso de arándanos, paltos, el 100% depende de polinización. En almendras también, ciruelas 70, kiwi 90, o sea, es más que importante el tema. ¿Ya? Pero ¿por qué vamos a especificar respecto a Apis mellifera? Porque en el fondo igual hay diferentes tipos de insectos, hay polinización producida por mariposas, por murciélagos en la noche, por otro tipo de insectos, y hay un montón de abejas nativas también. Aquí en Chile tenemos casi 400 especies de abejas nativas que también de alguna manera están contribuyendo, pero son más difíciles de manejar. O sea, la abeja que está domesticada en el fondo y con la que podemos trabajar, es la abeja de miel en el fondo. Es el más eficiente, de más población, más posibilidad de ser manejado, y por lo mismo también es un desafío el tema de su manejo.
¿ya? Las abejas, por ejemplo, las abejas nativas en general tienen una biología un poquito más parecida a las hormigas, viven bajo la tierra. La abeja de miel podemos tomar las colmenas y llevarlas al huerto y manejarlas de cierta manera. Aparte, tiene la ventaja de ser un polinizador generalista. Es menos específico que otro tipo de polinizadores. Ellos necesitando comida van a ir a buscar el polen. Bueno, la fortaleza de la colmena está directamente relacionada con la eficiencia de polinización. Nosotros entre más población, una población más fuerte, vamos a tener una mayor cantidad de abejas pecoreadoras, que son las abejas que van a buscar el néctar, el polen, las que llevan el alimento a la colmena. Y al tener más, obviamente vamos a hacer este trabajo un poquito más eficiente y hay más posibilidades de que ocurra también la polinización. También, bueno, se dice que en los frutales de consumo fresco, las flores que primero abren en la temporada son las que van a dar origen a frutos de mejor calidad. Entonces, el manejo de las abejas al inicio de la floración igual es un tema clave, ¿ya? Si vemos especies poco atractivas, como es el caso del palto, necesitamos colmenas especialmente fuertes, porque, bueno, el palto, además de ser una planta que es poco atractiva para las abejas, que no entrega néctar y polen de la mejor calidad, tiene una floración bastante complicada, o sea, el tema de que la flor macho no abre a la misma hora que la flor hembra, que hay que tener diferentes variedades para aumentar la posibilidad de la polinización. En este caso también es especialmente importante trabajar con colmenas fuertes que requieran una gran cantidad de alimento para ir a buscar el polen y en el fondo obligarlas un poquito a que vayan al cultivo. Ya voy a hablar también un poquito de lo que es la estructura de la colmena para polinización. Bueno, yo en general estoy más acostumbrada a trabajar con apicultores. Me decían acá que aquí estaba más orientado hacia agricultores, así que les voy a explicar un poquito para que me entiendan los términos cuando les hable de cada una de las partes de la colmena. Estos de acá, el primer cuerpo, esto sería la cámara de cría, que aquí es donde la reina pone sus huevos, donde se desarrolla la familia, y también algo de alimento almacén. Ya cuando tienen este segundo cuerpo, aquí estas son alzas y en general acá se almacena alimento. Acá esto está compuesto por 10 marcos que tienen en diferente proporción cría, abeja adulta, alimento, que es miel y polen. Entonces ahí les voy a ir explicando también esa parte. Pero bueno, estos son los marcos, entonces cada colmena tiene 10 de estos, ¿ya? En este caso este es un marco que tiene cría. Todo esto que se ve acá son abejitas que van a nacer en el fondo, son crías, la reina puso el huevo, ahí se fue desarrollando como larva, y después ellas nacen de aquí como si emergieran de un huevito. Entonces, esto es, cuando les hable de marcos, me refiero a esto, ¿ya? Entonces, más o menos cómo debería ser una cámara de cría, una colmena para polinización, es esto, una colmena con 10 marcos y por lo menos o sea, dos a cada lado, unos 2 o 3 en verdad, uno a cada lado o 2, es variable, deberían ir con alimento, siempre con una reserva de alimento cuando llegan los huertos. Las colmenas no deberían ir secas por completo, ¿ya? Y acá al centro, esto debería ser población de cría, siempre debería ir igual un marco vacío, pensando en que esta colmena tiene que crecer, pero esto es más o menos la estructura ideal. Siempre estos marcos de acá con alimento y estos de acá con cría y población. Entonces, cuando hablamos de la norma chilena de polinización, bueno, esto dice que deberían ser mínimo 8 marcos con abeja. Aquí, aterrizándolo un poco a la realidad, en lo que es almendro, por ejemplo, en general lo que se exigen son 6 marcos cubiertos con abeja, porque bueno, las abejas pasan por un proceso de hibernación, sobre todo acá en la zona central, por ejemplo, ellas más o menos en mayo entran a hibernar, la reina detiene su postura y la colmena se mantiene ahí, dejan de salir. Entonces, ahora en agosto, julio, ya las abejas empiezan como a despertar en el fondo y la colmena empieza a crecer como para aumentar su población en primavera, verano. Entonces, acá, por ejemplo, en lo que es almendro, como se sabe que vienen saliendo recién del invierno, en general se trabaja con colmenas un poquito más pequeñas.
ya, pero después ya deberían estar por lo menos en palto, deberían más o menos cumplir con este estándar. Ya deberían ser mínimo 8 marcos cubiertos con abeja por ambos lados, marcos con cría 3,5, libre de enfermedades y plagas, por supuesto, y número de abejas por minuto entrando por la piquera igual o mayor a 50. Esto en general es con una temperatura mayor a 18 grados, un día soleado, también depende mucho de eso. No es como que se pueda medir a cualquier hora. Pero bueno, ¿por qué es importante una colmena que tenga una buena proporción de cría y una buena proporción de abejas adultas? Porque cuando hablamos de cría operculada, es la cría que está cerrada. A medida que esta aumenta, la cantidad de pecoreadoras, en fondo, no aumenta de la misma manera. Ya aquí hay que pensar que cuando la reina empieza a poner, la reina parte su postura y pone 2.000 huevos diarios aproximadamente. Entonces, esta abeja, esta cría que va creciendo, necesita cuidado, necesita alimentación, necesita que haya abejas adentro que estén cuidándola. Entonces, esta abeja en general está haciendo las funciones de adentro, y la abeja que no está realizando esta función es la que sale a buscar el alimento, y esa es la que está realizando la labor de la polinización. Entonces nosotros al tener una colmena más fuerte, tenemos una mayor proporción de pecoreadoras que está afuera. ¿Ya? Esto, por ejemplo, acá se ve una colmena pequeña de 10.000 individuos, apenas va a tener 2.000 abejas afuera, porque va a tener que tener 8.000 abejas adentro que están realizando las labores adentro de la colmena, versus una colmena grande de 60.000 individuos, donde vamos a poder tener el 65% de abejas trabajando afuera. Ya, si vemos esto en gráfico, por ejemplo, acá tenemos las obreras, esto sería una colmena pequeña, esto sería una colmena grande, y acá la reina empezó a poner, por ejemplo, parte de la temporada, vamos a tener una gran cantidad de cría que va a requerir cuidados, y vamos a tener un montón de abejas que van a tener que estar adentro, que serían estas 8.000, cuidando y haciendo todas las labores del interior de la colmena, y apenas estas 2.000 que van a estar buscando alimento. Ya es acá, si lo vemos como de las obreras, este es el total de obreras, 10.000, tenemos apenas 20.000 que están yendo al campo. A diferencia acá, de que tenemos 60.000 obreras, y con estas 20.000 más o menos ya vamos a tener suficientes abejas para poder realizar las labores al interior de la colmena. Y ahí vamos a poder tener la mayor cantidad de abejas afuera realizando las labores de polinización y trayendo alimento a la colmena. ¿Ya? Entonces, si esto lo vemos como de manera más gráfica aún, esta es la diferencia entre tener una colmena débil y tener una colmena fuerte. En el fondo tenemos entre 4 a 5 marcos activos, una colmena pequeñita, con poquita población, apenas vamos a tener 2.000 abejas polinizando. Que, imagínense que cada abeja son 1.000 individuos. En cambio, una colmena grande con alza, 60.000 abejas, vamos a tener más de el doble, el triple, o sea, ya es mucha, es exponencial la diferencia. Ya vamos a tener 39.000 individuos polinizando. Entonces, más que nada, el mensaje aquí es que se entienda que tener, por ejemplo, 10 colmenas pequeñas no es lo mismo que tener 2 fuertes o que tener 5 fuertes, ¿ya? Es mucho más la proporción de abejas que tenemos afuera cuando tenemos colmenas fuertes. ¿Ya? Esto más o menos es de lo que sale en la norma chilena de polinización. Bueno, ahí se habla de una colmena buena de 8 a 10 marcos llenos por ambos costados. En verdad, el tema de que sean 10 marcos llenos es un poquito complicado, porque esas colmenas de repente, al llegar a una floración muy fuerte, es mucho el alimento que está entrando, y las colmenas se tienden a enjambrar, se tienden a ir porque ya les quedó chica el espacio en el fondo. Entonces, en general se trabaja con 8 marcos, 9 marcos, y el apicultor igual tiene que estar bien encima, ¿ya? Y como decía, más o menos 3,5 marcos llenos con cría, y siempre por lo menos 2 marcos con alimento, ¿ya? Esto sería más o menos como debería verse en el fondo la proporción que cubre la abeja adulta. Para hablar de marcos activos, nosotros hablamos más o menos de un 75% del marco cubierto con abeja, que es lo que se vería más o menos así. En el fondo nosotros
7 a 8 de los marcos con los que cuenta la colmena, que deberían ser siempre 10 en la cámara de cría, deberían tener el 75% cubierto de abejas en su superficie, ¿ya? Aparte, es muy importante que las colmenas tengan cría, porque al final depende de eso que las abejas vayan, que tengan el estímulo de ir a buscar el polen. Las abejas que van a buscar el polen al final es porque tienen gran cantidad de cría que alimentar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos con una colmena, que de repente también pasa que el apicultor llega con un núcleo que armó recién, que tiene abeja adulta y la reina recién va a nacer, o está sin reina, va a estar sin cría en el fondo, y las abejas no van a tener el estímulo de ir a buscar ese polen, ese néctar, como una colmena que está con abundante larva, con huevos y con cría que alimentar. Y esto también es súper importante, que al menos el equivalente a 2 marcos llenos deberían tener miel, néctar y polen, que es el pan o pan de abeja que se llama. Esto también es súper importante, que las abejas lleguen fuertes al campo, porque estamos llevando a las abejas a un monocultivo en general. Nosotros, por ejemplo, llegamos y las llevamos a almendro, las llevamos a palto, pero nos puede gustar mucho la palta, pero si comemos solo palta durante 2 meses seguidos, claramente vamos a tener desequilibrios nutricionales. En el caso de las abejas pasa lo mismo. Ya puede ser bueno la calidad del polen, puede tener ciertos aportes, la calidad del néctar que está entregando ese frutal, pero sigue siendo un tipo de nutriente único. Entonces, lo ideal es que lleguen con algo de alimento, que tengan reservas también para que tengan una nutrición más variada. ¿Ya? Y si es necesario, el apicultor también debería ir a alimentar para evitar que se depriman mucho las colmenas, sobre todo en las floraciones largas, porque por ejemplo en almendro están las colmenas 3 semanas, a lo más un mes, y ahí ya con la reserva en general se manejan bien. Pero, por ejemplo, en un cultivo, y de hecho juntan bastante lo que es almendro, cerezo, son floraciones bastante buenas. Pero, por ejemplo, en el palto, que son 2 meses, o no sé, ahora en arándano, en Perú, me tocó ver que estaban 5 meses las colmenas en el campo. Claramente hay que ir ayudando en el tema de la nutrición. Entonces, en ese sentido, también para el agricultor es un buen indicador que el apicultor vaya a ver las colmenas, se preocupe de manejarlas, porque en el fondo está mostrando que hay una preocupación por mantener la fortaleza de esas colmenas, ¿ya? Esto más o menos como se vería un panal con cría cerrada. Esto es lo que se ve al centro, es cría operculada o cría cerrada. Se llama operculada porque las obreras le ponen a la larva una capita de cera encima. Entonces, que se llama opérculo, entonces esa es la cría operculada. Acá una coronita de polen, que no se alcanza a ver muy bien, pero en general se ve de colores, y también eso es un buen indicador al ver los marcos, que entre más variado el color de ese polen, mejor nutrición está recibiendo esa colmena. Y la corona de miel. Entonces, por lo general, los marcos uno en la colmena los ve así, no es que hayan marcos exclusivos de miel, o exclusivos de polen, o exclusivos de cría. Hay algunos que sí, por ejemplo, el que les mostraba antes, que estaba prácticamente lleno de cría, pero en general tienen más de una cosa dentro del mismo panal, dentro de la celdilla. Esta, por ejemplo, es un marco que está más o menos un 75% cubierto de abeja adulta, y también prácticamente completo cubierto de cría. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esto también está indicando que es una colmena que va a seguir estando fuerte, porque esta es cría que está a punto de nacer, y que va a reemplazar también a todas las abejas que se van perdiendo en el campo, y que va reproduciéndose a la velocidad de que permite que esta colmena vaya fortaleciéndose y vaya creciendo y no se vaya achicando, que también de repente eso pasa un poco en los huertos. ¿Ya? Entonces, bueno, que en el fondo esto sería más o menos cuáles son los estándares con los que hay que trabajar con las colmenas para polinización, pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer para asegurar este óptimo funcionamiento en época de floración?
Entonces, siempre considerar estas 3 etapas. Tenemos una etapa de prefloración, que son todas las actividades que hace el apicultor antes de que estas colmenas vayan al cultivo, los manejos durante la floración, que es todo lo que pasa en el huerto, y después, posterior a la floración, que apenas las abejas salen del huerto, tienen que tener un manejo adecuado para poder llegar bien a la preparación prefloración. En el fondo es un ciclo donde tiene que haber una preocupación constante de parte del apicultor, ¿ya? Y siempre fijándose en estos ejes, en lo que es nutrición. La nutrición de las colmenas es fundamental para la calidad de la cría, la fortaleza de la abeja adulta, y en el fondo para tener una colmena fuerte, la sanidad, bueno, toda la parte sanitaria, mantener las enfermedades a raya, y el entorno, el lugar donde están las colmenas, es imprescindible que también el apicultor y las personas se preocupen para que estas colmenas estén bien. En el fondo esto es como todo lo que necesitamos para tener colmenas sanas. ¿Ya? Y respecto a las responsabilidades, en lo que es la preparación prefloración, claramente ahí el que tiene la responsabilidad es el apicultor, el empezar a trabajar con anticipación, no que lleguen y le pidan las colmenas y el día anterior me pongo a armar colmenas para poder llevar al huerto. Es una preparación larga la que se necesita para poder llegar con colmenas buenas y fuertes. Los manejos posterior a la floración también, pero los manejos durante la floración es fundamental que haya una preocupación de parte del apicultor y también del agricultor. Entonces, si vemos la prefloración, como les decía, en el caso de acá de Chile, nosotros en lo que es la floración de almendro, vienen las colmenas saliendo recién del invierno. Entonces, en general, estas colmenas, en su ciclo natural, recién estarían despertando en septiembre, que empieza ya a subir la temperatura, y hay flujos en el ambiente, agosto ya ahora con el tema del cambio climático, pero el tema es que las colmenas para almendro, en muchos lados las empiezan a pedir en julio. Entonces son colmenas que están en plena hibernada, que si llegamos, las tomamos y las llevamos al huerto, probablemente no vayan a salir porque todavía no están despiertas o recién van a empezar a despertar estando en el huerto porque va a haber una floración, los días de sol, pero no vamos a tener la cantidad de población que necesitamos para que esta colmena sea eficiente. Entonces, acá hay todo un manejo que es importante adelantarlo. Por ejemplo, nosotros en el caso del almendro trabajamos como 45 días antes aproximadamente, un mes y medio, pensando en que, por ejemplo, en agosto parte la floración. Entonces nosotros a mediados de junio, finales de junio, ya deberíamos estar empezando a hacer manejo para que estas colmenas estén buenas para el almendro. Por ejemplo, el tema de entregar alimentos estimulantes es fundamental. En el fondo, lo que tiene que hacer ahí el apicultor es entregar alimento diluido para simular un flujo, que las abejas adentro entiendan de que está entrando algún alimento desde el ambiente, y eso hace que se despierte la reina y empieza a poner huevos. Aquí hay que pensar igual que desde que la reina pone un huevito en la celdilla hasta que nace la abeja obrera son 21 días. Entonces aquí nosotros nos programamos 45 días antes pensando en que alcancen a nacer 2 generaciones de abejas para que esa colmena llegue poblada a la polinización de almendro. Importante también que muchas veces los apicultores dejan las colmenas en la invernada, tratan de no moverlas mucho y crece un montón de malezas y cosas alrededor de las colmenas. Entonces también para que entre mejor el sol, para evitar de que se les suban otras plagas, importante igual que las colmenas tengan las piqueras despejadas y bajo la colmena que esté limpio. Hacer monitoreo de varroa, que es la principal plaga de la abeja de miel, y de ser necesario aplicar tratamientos también para que las colmenas vayan sanas. Hay muchos huertos que son muy grandes y se arriendan un montón de colmenas. Entonces, la idea es que también eso no sea un riesgo sanitario para los otros apicultores que están arrendando sus colmenas, y si el campo tiene colmenas propias también, o sea, siempre mantener los tratamientos sanitarios, y es importante también que haya un control ahí. A mí, por ejemplo, yo trabajo para un campo también, y yo reviso las colmenas que llegan a la polinización, y también me fijo en eso, en el fondo, que tienen que estar ojalá con cargas muy bajas de varroa para que no vaya a haber un problema sanitario entre todas las colmenas que están entrando al campo. Bueno, trasladar las colmenas al huerto cuando exista alrededor de 10%
se dice también como para evitar la deriva, en el fondo que la abeja llegue y ya haya algo de floración para que se vayan directo a esta floración, que no en el fondo lleguen y no se empiezan a acostumbrar a ir como a las floraciones de aledañas. Igual en ese sentido, las abejas, o sea, si uno llega y las pone en el cultivo, habiendo comida, ellas van a ir, ¿ya? Pero también es por un tema de que de repente las colmenas llegan y no llegan muy fuerte y empiezan a pasar hambre dentro del huerto y también pueden pillajearse entre ellas, de repente cuando hay una colmena más débil, las otras fuertes van y la atacan como para robarle los alimentos, entonces como para evitar eso, ojalá que algo de flujo de néctar haya. Asegurar que cada colmena tenga un número adecuado de marcos de cría, por lo mismo que les decía, para que haya una reposición de la población y para estimular el tema de que estén ingresando alimentos, seleccionar lugares de fácil acceso y asoleados para la ubicación de las colmenas. Bueno, esto en general es más responsabilidad del agricultor. Cuando uno va al campo, llevan los apicultores las colmenas, por lo general se les dice dónde van a poner las colmenas. Entonces, por lo mismo en ese sentido, como el agricultor es importante que ojalá le diga lugares que sean de fácil acceso, también para promover el que el apicultor las vaya a revisar y vaya haciendo un trabajo mientras las colmenas están ahí. Bueno, ahora en lo que es durante la floración, utilizar banquillos, no ubicar las colmenas directamente en el suelo. Esto también es un punto súper crítico que me ha tocado verlo un montón de veces en huertos, de que ponen las colmenas en el suelo. Lo ideal es que las colmenas estén por lo menos unos 30 centímetros del suelo, de repente también por el mismo tema del riego, que se inundan las colmenas o pasan los tractores, los camiones, las camionetas en el campo y les tiran tierra en la piquera, a ellas les cuesta salir, están más expuestas al frío también. Entonces lo ideal en ese sentido es que los agricultores inviertan en banquillos, tengan ojalá los banquillos y que los pongan antes de que lleguen las colmenas al campo, porque también para el apicultor de repente es mucho el costo en hacer otro viaje para llevar los banquillos. Entonces, por ejemplo, yo en el de los campos que veo, tienen banquillos para recibir las colmenas durante la floración. Entonces, y se distribuyen y ya los apicultores llegan y sus colmenas y las instalan solamente. Yo creo que igual es una buena práctica porque así también están en el fondo contribuyendo a que esas colmenas puedan trabajar de mejor manera. Lo otro, orientar las piqueras hacia la salida del sol. De repente hay agricultores que les gusta que ojalá la colmena quede mirando hacia el frutal. Y eso en verdad no tiene una gran influencia. Las abejas van a volar alrededor de su colmena, no es como que vayan a dirigirse solamente hacia donde está apuntando la piquera. Y en ese sentido es más conveniente que ojalá estén orientadas hacia el sol, hacia la salida del sol, porque así ellas empiezan a trabajar desde más temprano. Es como que les llega esa señal y bueno, estuvimos estudiándolo de hecho en un campo y las colmenas al tener la luz directa empezaban a trabajar desde mucho más temprano. Asegurar la presencia de fuentes de agua potable, ¿verdad? Lo importante es que sea agua limpia, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que también hemos visto en los campos es el tema de instalar bebederos, y muchos me dicen, ya, pero la podemos conectar al riego, a la manguera del riego, y ahí les llega directo el agua al bebedero. Pero el tema es que muchas veces por el agua de riego van aplicaciones, entonces estamos entregándole agroquímicos para que tomen agua, al tomar agua las abejas. Entonces, eso también podría ser perjudicial, aunque no sea insecticida, pero, por ejemplo, un fungicida igual al tomarlo directamente les podría provocar una diarrea o algún otro tipo de indigestión, o quizás va a llegar con algún olor extraño a la colmena y las otras abejas no la van a dejar entrar. Bueno, para el apicultor, ante el aviso de aplicación de agroquímicos, tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de abejas. Igual acá también importante esa comunicación, que el agricultor también siempre considere que mientras están las abejas, evitar hacer aplicaciones, pero si las tienen que hacer, avisarle al apicultor para que tome las medidas necesarias. O no sé, o a lo mejor si es que no es algo que es químico para las abejas, o sea, que es tóxico para las abejas, no sé, me ha pasado en el campo que me dicen, ya, pero es un fungicida, no les hace
nada. Sí, pero la abeja igual está volando, igual lo están aplicando por aspersión, igual la botan, muchas no, después al quedar todas embarradas, entierradas, no se pueden levantar, no pueden volver a la colmena, entonces ideal, si tienen que hacer alguna aplicación o algo, que sea después de que ya la abeja se entró, tipo 6, 7 de la tarde, ojalá, también para dar espacio a que el producto se vaya un poquito y para que ellas después puedan seguir trabajando bien al otro día. Ya, pero evitar las aplicaciones a mediodía o durante los momentos que las abejas están en vuelo. Realizar monitoreo sistemático de la población de abejas y del estado sanitario y nutricional de las colmenas. Como les decía, los apicultores es importante que estén monitoreando, viendo cómo van las colmenas, y eso también para el agricultor es un buen indicador en el fondo, que el apicultor esté presente. Se nota que hay una preocupación y que el apicultor está pendiente de que esas colmenas no bajen en población ni disminuyan su fortaleza. Bueno, estos son otros modelos de bebederos. Por ejemplo, estos son súper simples. Esto de acá es un balde con una válvula de microgoteo que le hicieron ahí un caminito para que el agua igual esté corriendo. O esto igual lo vi en un huerto de almendro, un agricultor pequeñito que llegó y le puso con estos mismos bidones y se preocupaba de que estuviera el agua, que tuvieran agua limpia las abejas, ojalá en alguna sombrita, y tan simple como eso, o sea, una fuente con piedras para que las abejas se puedan parar, que no se ahoguen, que tengan algún lugar donde puedan posarse, y listo, y que el agua esté limpia, es todo lo que se necesita. Ya, pero de repente como que a la gente se le olvida que las abejas también toman agua y que necesitan agua y que es fundamental para sus procesos internos dentro de la colmena. O sea, si hace mucho calor, por ejemplo, el agua también lo ocupan como para sacar un poco el calor. Y bueno, las abejas en época como de calor, se dice que toman como 1,5 litros de agua al día que requieren, no es menor. Entonces, eh, preocuparse ojalá de que las abejas siempre tengan acceso a agua. ¿Ya? Bueno, evitar la enjambrazón y la presencia de colmenas huérfanas, eso también es importante, que el apicultor tiene que estar pendiente de que igual de repente cuando vienen flujos muy muy fuertes, las colmenas se llenan y necesitando espacio ellas ya empiezan a salir, y es cuando vemos estos enjambres que salen. Entonces, el apicultor tiene que estar pendiente para que esto no pase, porque al salir un enjambre se debilita y esa colmena ya no va a tener la misma eficiencia que tenía. Entonces ahí el apicultor tiene que ver en el fondo si ir, poner una alza en el fondo como para juntar miel, o a lo mejor emparejar con otras colmenas que estén un poquito más débiles, pero hacer manejos para evitar que pase esto. De ser necesario, que tienen que alimentar, por lo mismo que les decía, o sea, si son floraciones largas sobre todo, la nutrición que reciben las abejas no es muy completa, entonces si necesitan ahí que les ayuden con alimento, el apicultor debería estar ahí pendiente. Impedir que la cámara de cría se bloquee con polen, por lo mismo de la enjambrazón. En el fondo de repente entran flujos tan fuertes que la abeja llena y la reina no puede seguir poniendo. Y eso también, pues después eso se traduce en el mediano plazo en una baja en esa colmena, porque hay abeja que no se está pudiendo reponer porque la reina no tiene espacio para seguir poniendo más cría. Y en lo que sería posterior a la floración, bueno, el apicultor cuando sale tiene que revisar, organizar la estructura de las colmenas, distribuir los panales, organizar la estructura completa, retirar los marcos estirados, almacenar los trabajos de bodega y ver si en el fondo salieron colmenas muy débiles, si es que tienen que fusionarlas o hacer algún otro manejo para que estas colmenas vuelvan a ser productivas en el fondo, si es que son colmenas que salieron muy débiles de la polinización. También el apicultor tiene que ver que queden con reservas, mantener agua, la limpieza y la desinfección del material apícola. Esto también son actividades que se hacen después de la floración, que también son importantes en términos sanitarios para la temporada siguiente. Monitoreo de varroa, acá se ve el bichito sobre el tronco de la abeja, se ve este bichito que es la varroa, que es como el dolor de cabeza eterno para los apicultores. Y bueno, es necesario realizar tratamientos para evitar que este ácaro prolifere mucho.
Entonces, esto más que nada es como, como al dirigirlo hacia los agricultores, también nombro estos manejos, porque creo que es importante que también entiendan de que es un trabajo súper complejo y súper constante en el fondo, en el tiempo, el que tiene que hacer el apicultor, que de repente no es llegar y ir al que ofrece las colmenas más barato, sino que tomar en cuenta que para tener colmenas de buena calidad y fortaleza, es un trabajo súper constante y que requiere que el apicultor esté pendiente todo el año de las colmenas. Que por ejemplo, no sé, llegar y contratar a alguien que en el fondo llegó y te dijo, ya voy a armar unas colmenas, sí, puedo llegar con tanto número a la polinización, con muy poca anticipación, de repente no es un muy buen indicador porque para que esas colmenas lleguen bien a la polinización se requiere un trabajo bien arduo. Y bueno, como comentario final, bueno, muy importante el tema de la valorización del trabajo del apicultor. Igual ahí voy a mostrar unas cositas como lo que es términos económicos. El establecimiento de contratos, yo creo que también es un tema en el que hay que seguir avanzando, hay que ir trabajando, tanto como para dejar definidas las responsabilidades y en el fondo lo que ofrecen también, tanto de parte del apicultor como el agricultor, porque el apicultor igual debería ofrecer cierta cantidad de colmenas, la posibilidad de que el agricultor vea esto, eh, el tema del trabajo, de que el apicultor tiene que estar yendo constantemente, pero todo eso también debería quedar establecido previamente, que los agricultores, no sé, pues den la posibilidad de que vayan a ver, de que, o sea, abrir las puertas del huerto para que el apicultor esté constantemente yendo, que cuiden las colmenas, por ejemplo, el mismo tema de los banquillos, que si el agricultor se compromete o no a tener banquillo, o va a ser responsabilidad del apicultor. Todo eso debería ya estar escrito previamente y acordado, porque igual me ha tocado ver mucho de que en muchos campos se trabaja de palabra, o que también es un área que no es tan, como tan considerada, como que muchas veces queda un poquito al final, y los agricultores ya me ha tocado ver que muchas veces están a última hora consiguiendo las colmenas. Entonces lo ideal es trabajar, yo creo, con algún apicultor de confianza, pero siempre también basado en eso, en el fondo, establecer los contratos previamente y hacer ojalá un trabajo en el tiempo. Seguir trabajando ojalá con el mismo apicultor, pero encontrar un buen apicultor y también colaborar mutuamente. La comunicación entre actores de importancia en el rubro, como les decía, importantísimo el tema de la comunicación entre el agricultor, el apicultor o el encargado del campo y el apicultor. Y bueno, y en cuanto a los apicultores, la asociatividad también, como para poder darle más valor al trabajo. Lo que les decía, la valorización del trabajo del apicultor. Estuve buscando, estos son unos datos del 2020, que por ejemplo el precio de las almendras, en ese tiempo en Estados Unidos, estaba en el precio en el mercado, porque de hecho esto lo busqué como en supermercado y estas diferentes cosas, estaba entre los casi, rondeaba los $6 más o menos. En ese tiempo, ahora, bueno, ahora serían como 5.000 pesos chilenos más o menos. Y en Chile estamos hablando entre 7.000 y 10.000 pesos el kilo de almendra en el mercado. Y la diferencia que se paga por el arriendo de colmenas en polinización. En ese tiempo estábamos hablando de $170 aproximadamente, que son, en ese tiempo eran 125.000 pesos chilenos más o menos, y aquí en Chile en almendros están pagando entre 10.000 y 20.000 pesos por el arriendo de colmenas. Entonces también es como para reflexionar un poquito, porque por ejemplo acá a mí me ha tocado ver muchas colmenas de mala calidad en agosto, pero yo creo que si el estímulo económico fuera mayor, quizás el apicultor sí haría un esfuerzo más grande por tener mejores colmenas para el almendro, y yo creo que eso también debería ser algo que debería pagarse un poco mejor, ¿ya? Y eso, más o menos, para terminar, si tienen alguna consulta. Muy bien, Leslie, muchas gracias por tu presentación. Fue súper completa y nos entregaste harto conocimiento sobre este tema.
Mira, tenemos varias consultas. Yo te voy a ir un poco contando las preguntas que nos han hecho aquí a través del chat. Mira, Nicolás nos pregunta si tiene influencia la adaptación al clima de una zona cuando se trae colmenas desde el norte al sur para polinizar, ¿ya? Pregunta por si conviene que las colmenas sean de la zona donde está el cultivo y ya estén adaptadas al clima. En general el tema de los traslados, yo creo que lo mejor es que no sean muy largos por un tema de estrés para las abejas. Pero el tema es que esto también responde mucho a las necesidades y el tema de traer colmenas del sur a la zona central también es por un tema de que en periodo fuerte de polinización se requiere gran cantidad de colmenas y aquí en la zona central cuesta mantener mucho las colmenas, por ejemplo, en el verano. Entonces el tema de la transhumancia también es un tema súper común, o hay muchos apicultores que son acá de la zona central y que ya en noviembre, diciembre, acá ya no hay nada en el ambiente, ya se secó todo. Entonces muchos apicultores van para Chiloé, por ejemplo, Puerto Montt, como esa zona, para ir a buscar mieles y es como de las formas de producción. Entonces, respecto a los cultivos, yo creo que igual depende. Por ejemplo, no sé, en lo que es almendro, donde trabajo yo, trabajamos más con colmenas de la zona, pero también porque en agosto las colmenas en el sur de repente, o sea, ya no están, está lloviendo en el sur, no han despertado, claro, no han salido, entonces se tiende a trabajar más con colmenas de acá de esta zona porque se pueden empezar a hacer los manejos de estimular antes, ¿ya? Pero... o sea, la abeja teniendo la necesidad de ir al campo alimento, y de buscar claro, alimento, lo va a hacer igual. Entonces, se va a adaptar a poder hacerlo. Claro. Ya, perfecto. Gracias, Leslie. Ya. A ver, otra consulta que nos hace también Nicolás dice, generalmente las colmenas que nos polinizan nuestros frutales vienen con la piquera reducida en un 70%. Lo que a su parecer no favorece el vuelo de las abejas o no tiene influencia. Sí, es que eso también depende de diferentes factores. Porque si las colmenas vienen pequeñas y, por ejemplo, hay muy poco flujo en el ambiente, están muy propensas a que se pillajeen entre ellas. El tema del pillaje es lo que les explicaba, que de repente cuando hay una colmena muy fuerte y hay otra que está muy débil, por ejemplo, y no hay alimento en el ambiente, las de la colmena fuerte van a sentir que en esa colmena tienen alimento y que está débil, entonces van, la atacan, le roban toda la comida y matan esa colmena y se llevan todo. Y es una práctica, y es un tema que pasa. Entonces, de repente, también el tema de llevar las piqueras reducidas es como para evitar el pillaje. Nosotros igual, en los campos en los que trabajamos, también depende mucho del momento del cultivo. Porque, por ejemplo, ahora en agosto, en almendro, se reduce mucho la temperatura en la noche. Entonces, tener la colmena con la piquera abierta igual es un poco un riesgo porque entra mucho frío y en la noche puede bajar mucho la temperatura y se puede enfriar mucho esa colmena y se puede empezar a morir cría. Entonces, por eso todavía estamos con la piquera cerradita. Pero ya, por ejemplo, septiembre, octubre ya la empezamos a abrir porque sabemos que son colmenas fuertes, que no es tanto el riesgo de que haya pillaje, de que hay más flujo en el ambiente también y de que no son colmenas que se van a enfriar y que de hecho el mantener la piquera abierta les va a ayudar a regular mejor su temperatura. Pero también depende mucho de eso, de la época del año y la fortaleza de la colmena. De la colmena, ya, perfecto. Bueno, otro asistente nos pregunta, en caso que enjambre una colmena, ¿cuánto tiempo se demora salir una nueva reina en el núcleo huérfano que quedó? La reina en nacer son 16 días. Entonces, en general, el enjambre sale, ellas llegan y empiezan a hacerse el días reales, ¿ya? Y la reina se demora 16 días en nacer, pero ahí la que abandona y se va con la mitad más o menos de la población es la abeja reina vieja. Entonces, ¿qué es una abeja reina nueva que empieza a poner y todo?
Pero ahí igual hay que tomar en cuenta que esa abeja reina nueva tiene que salir a los vuelos de fecundación, los vuelos de acoplamiento, que son como 5 días que sale más o menos, que se aparea con diferentes zánganos, que ahí tiene que llenar su espermateca y ya vuelve y empieza el ciclo de nuevo, empieza a poner. El problema es que, por ejemplo, en ese proceso, en esos 5 días puede salir y se puede haber desorientado y no volvió a la colmena. Y esa colmena quedó huérfana. O se la comió un pájaro. Y esa colmena, al quedar sin reina, está destinada a la muerte porque ahí ya no hay nadie que esté poniendo huevo, entonces la abeja que salió, hay mucha que no vuelve y esa colmena se va a ir achicando, achicando, achicando. Entonces, el apicultor ahí tiene que estar pendiente en el fondo y evitar que este proceso pase. Y entonces, si se dan cuenta, una reina demora 16 días en nacer, o sea, el apicultor en los huertos, lo ideal es que vaya antes que eso pase. Ya, ok. Para evitar ese tipo de pérdidas, claro, que pueden ser muy, muy importantes. Perfecto. Bueno, otra pregunta nos dice, para poder sacar reinas nuevas, ¿basta que saque un par de marcos con crías para nacer, para que se forme una nueva reina? ¿Se colocan estos marcos en una nueva cámara de cría? Sí, o sea, esa es una manera de armar núcleo, eso es lo que llamamos núcleo ciego, que en el fondo llega, se saca una colmena, se sacan marcos y con abeja, se puede dividir una de otra, y la abeja, al darse cuenta que no tiene la feromona real, que es como un olor que genera la abeja reina, se da cuenta que está sin reina y van a empezar a alimentar a una abeja nueva en el fondo para transformarla en reina. En general hacen más de una celdilla y ahí, claro, se repite el ciclo y todo el tema. Pero el problema de esto es que igual es riesgoso, por lo mismo que les decía, porque la reina que nace mata a todas las otras que se estaban formando. Porque puede haber solamente una dentro. Y de ahí sale a parearse. Entonces va a sus vuelos de acoplamiento y también puede que no vuelva, puede que le pase cualquier cosa y esa colmena se quedó huérfana y ese núcleo nunca creció. Y es algo que pasa. Claro. Entonces yo por lo general lo que recomiendo es ojalá, si se van a hacer nuevos núcleos, poner una reina fecundada, o sea, ya comprar una abeja reina nueva que ya venga fecundada e inmediatamente empezó la postura, porque son muchos días al final. Por ejemplo, si nosotros llegamos, armamos un núcleo ciego, son 16 días, bueno, un par de días entre que las abejas se dan cuenta de que no tienen este olor y que empiezan a alimentar a este huevito nuevo. Y de ahí que empiezan a, o sea, que ya llega, se termina de desarrollar esa reina. Nace los vuelos de acoplamiento, al final es como un mes donde no hay postura y ese núcleo se va a ir achicando, achicando, achicando y cada vez van a ir quedando menos abejas. Entonces, por lo mismo, por un tema de ahorrar tiempo, es como un mes más o menos de ventaja que se le da a esa colmena al ponerle una reina nueva fecundada. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, la otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se puede controlar el ataque de chaqueta amarilla a las colmenas? Ahí hay que controlar un tema ambiental. Por ejemplo, en uno de los campos que yo trabajo tuvimos, bueno, en dos de hecho, problemas con la chaqueta amarilla y nos hemos guiado por la campaña que estaba haciendo el SAC de atrapar a la reina de la chaqueta amarilla, que de hecho ahora entre septiembre y noviembre se hacen unas trampas que son con unas botellas con vinagre de manzana. Igual busquen en la página del SAC porque son trampas súper sencillas, las típicas que uno ve de chaqueta amarilla en los campings y esas cosas, pero con vinagre de manzana, que eso atrae a la reina. Porque en este momento, entre septiembre y noviembre, salen las reinas a fecundar, o sea, a buscar el lugar para armar su nido. Entonces, andan las reinas en el ambiente. Entonces, en ese momento, la idea es atrapar a la reina de la chaqueta amarilla antes de que empiece a armar el nido. Después, cuando ya arman sus nidos, ya no hay, siempre hay una que otra que queda, que empiezan a hacer sus nidos por ahí, nosotros controlamos con un producto que se llama Best Pugar, que es como un cebo que hicieron, que es un veneno que se mezcla con carne de pavo, y se ponen ahí como cerca de donde uno ve que están los nidos, que en el fondo lo que hace la chaqueta amarilla es que toma este cebo, lo lleva a su nido y alimenta las larvas con esto, entonces las larvas se envenenan el nido desde adentro. Y con eso también hemos bajado mucho el tema de la chaqueta amarilla. Y luego, en abril, mayo más o menos, se vuelve a hacer este control de o marzo, abril, me parece, que se pone de nuevo estas trampas de vinagre de manzana
porque bueno, ahí ya se empieza a disminuir la población y las que hibernan son solo las reinas, entonces en este momento ya salen a fecundarse y ahí es como otro momento para atrapar a las reinas. A la Entonces reina, esto ya. está, como le digo, está en la página del SAC, el tema de las recomendaciones para el control, pero nosotros con eso Perfecto. hemos mantenido bastante a raya la población en los apiarios. Ya, pero, y este producto que tú dices es un producto comercial que se compra, Sí, digamos, para... Ya, sí. perfecto, perfecto. Súper, muchas gracias, Leslie. Bueno, acá nos hace otra pregunta Nicolás que dice, ¿qué colmena es mejor? No sé si la voy a pronunciar bien, pero ¿la Langstroth o Dadant para polinización? Dadant, sí. Son estructuras diferentes, en verdad, como que mientras la colmena esté fuerte, yo creo que da lo mismo. Ahora, Ya, aquí en Chile en general se trabaja con la Langstroth. ya, No, Langstroth, ya, perfecto. yo igual he visto colmenas Dadan o Dadan adaptadas que son como más grandes, de 12 marcos, y claro, son colmenas que pueden ser cámaras de crías más grandes y que pueden tener una proporción más grande de abejas volando, porque es una cámara de cría más grande. Pero al final yo creo que también depende Sí, mucho del tema de manejo, o sea, si claro. una Si las manejas colmena mal, Langstroth, claro. sí, Mm, y aparte la Langstroth igual, o sea, tiene el tema de que uno le puede ir poniendo alzas, puede ir creciendo, entonces también eso depende mucho del manejo de la colmena, porque también he visto, por ejemplo, colmenas Dadan que, claro, deberían, si estuvieran llenas, sí serían fantásticas, pero si la colmena no fue bien manejada igual, la población no es abundante, por muy grande que ya, sea, es como lo mismo, en el fondo lo tener... mismo. Claro, eso es perfecto, porque ahí te evidencia la importancia del manejo por sobre la estructura, digamos. Perfecto. Bueno, y también nos preguntan ahora cuántas colmenas por hectárea recomiendas para arándanos y cerezos. Esto es bien, bien específico. Hoy es complicado el tema Sí. porque yo, por ejemplo, lo que he visto en literatura internacional, de repente no está muy, no coincide mucho con la norma chilena de polinización, Ya, pero se supone que igual acá hay una norma, que eso ya está estudiado, cuántas colmenas deberían ser en cada frutal. En ya, cerezo, bueno, hay un manual polinizador de que es de AMPROS y la Red Apícola Nacional. Hay otro igual que se llama Polinización y Agricultura Sustentable. En su momento salió en Fraunhofer, que ahí más o menos salen cuánto debería ser. A mí en cerezo me parece que recomiendan de 10 a 12, en la mayoría de los cultivos hablan de 10 a 12 colmenas por ya. hectárea. Pero como digo, yo no sé, de repente no se condice mucho con la literatura internacional, pero bueno, se supone que la norma chilena de polinización está adaptada a lo que hay acá. Pues. Ya, perfecto. Y la literatura internacional recomienda más cantidad de colmenas. No, no, a mí eso me llamó O la de... atención, que por ejemplo en almendro hablaban de 5 colmenas por acre, Ah, por ahí. No, perfecto. que diga Ya. no, 2,5 a 3 colmenas por acre, que eso serían como Mm, 5 a 6 colmenas por hectárea ya. La en mitad, almendro, claro. en Ya, California, claro. Y acá en Chile se trabaja con 10 colmenas por hectárea. Entonces ahí a ya. mí me surge un poquito la duda de por qué en el fondo están estas diferencias. O es que a lo mejor se pusieron el parche antes de lería pensando en que no Para iba a compensar, ser claro. fuerte. Claro, allá hay más fiscalización y todo el tema de Mm, las colmenas, pero no ya. sé, ahí en general, como les digo, la recomendación que hay, lo que dice la norma chilena de polinización, que es el documento en el fondo, la única norma que hay en este Ujú. momento, habla más o menos de eso, pues de 10 a 12 colmenas por De hectárea. 10 a 12. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora Jessica nos pregunta, bueno, quisiera preguntar por el valor actual que paga el agricultor por cada colmena que poliniza. Bueno, tú ahí mostraste algunos valores, ¿no? Ujú. Sí, no, en general son bajos, o sea, depende mucho del tiempo igual, pero según tengo entendido, en lo que es almendro, ciruelo, que son polinizaciones más cortas, estaban pagando como 15.000 pesos, por ahí andaban Ya. rondeando. Y en lo que es palto, ahí es un poco más. Me acuerdo, en una Ujú. agrícola estaban pagando $40 por colmena, pero igual son polinizaciones de 2 a 3 meses, entonces que igual el apicultor tiene que estar yendo más constantemente, también depende mucho de ese tiempo, que Ya. permanezcan las colmenas ahí.
perfecto. Gracias, Leslie. Bueno, tenemos más preguntas, así que ya, dice, ¿qué productos que recomiendas para el control de varroa? Y bueno, y esta participante dice, ojalá que sean naturales, ¿no? Como Sí, preferentemente. bueno, eso se mueve mucho por tendencia. A mí, en el tiempo que Sí. llevo trabajando acá, en general a uno de los apicultores les pregunta y es como que, no sé, en su momento todos aplicaban, no sé, por ejemplo, el principio activo amitraz, todo el tiempo, todos están aplicando flumetrina. Ahora, por suerte, la tendencia está hacia más lo orgánico y el que yo he visto que ha dado muy buenos resultados y con el que trabajamos generalmente es con el ácido oxálico. Hay productos comerciales, yo también en general lo que recomiendo es que ojalá productos autorizados por el SAC, preocuparse de la rotación de los medicamentos, pero en mi experiencia y con las apícolas que trabajo, nos ha dado muy buen resultado el ácido oxálico, que igual es un componente que está de manera natural en la miel, entonces tampoco aparecen residuos, no deja residuos en las colmenas y funciona bien. Como que parte del manejo integrado en el fondo, nosotros el tema de algún medicamento químico es como exclusivamente para casos de muy emergencia, cuando nos aumentó mucho la tasa de varroa y así como tratamientos muy, muy específicos. ¿Ya? Pero perfecto. ojalá, para mí por lo menos en mi modo de trabajar, me gusta dejar el químico como para caso de emergencia. Ya el medicamento más, siempre ojalá naturales. Como te digo, en este momento el oxálico es el que ha estado dando mejor resultado. Ok, perfecto. Bueno, ahora Nicolás nos pregunta, en huertos con manejo orgánico, ¿qué están exigiendo las colmenas con manejo orgánico? A ver, ¿qué es lo que es manejo orgánico de colmena? Me parece que parte de las exigencias es que no pueden ir como a polinizar cultivos, a menos que el cultivo sea certificado orgánico. Entonces, en el fondo, porque igual para la certificación orgánica en mieles igual es bien complejo. Son muchas las exigencias, que no pueden alimentar, no pueden aplicar alimentación externa, entonces hay varias cosas para poder tener la certificación orgánica. Pero por lo que tengo entendido, deberían poder ir a huertos comerciales, pero que sí tengan una certificación orgánica también. Del cultivo, perfecto. Muy bien, ahora Cristian te pregunta, hola, ¿es verdad que mientras más distribuidas las colmenas dentro del huerto, se inunda de feromonas el ambiente y esto genera mayor competencia por polinizar? La verdad no lo había escuchado, como que hay... Sí, podría ser cierta teoría. O sea, yo creo que, mira, las abejas mientras necesiten alimento van a ir a buscar. Entonces, en ese sentido, para mí el mensaje, más que la distribución, más que todo, es tener colmenas que estén fuertes, que estén bien nutridas y que cuenten en el fondo, que tengan la estructura ideal. Porque, por ejemplo, si lo que les mencionaba, de que llevan puros núcleos a polinizar, y que son colmenas que recién están despertando y que se van a ir deprimiendo, por muy distribuidas que las dejes en el campo, no van a ser tan eficientes como una colmena fuerte. Exacto. Entonces, el mensaje yo creo que tiene que ir más hacia allá. Por ejemplo, una de las cosas que igual recomiendo, pero más por términos sanitarios, es que ojalá las colmenas queden separaditas, por lo menos 1 metro una de la otra, pero también para evitar la deriva, porque hay que pensar que las abejas se orientan, es como si tuvieran un sistema de GPS dentro de su cabeza. Entonces ellas para ir a los diferentes, para llegar y identificar su colmena, igual se pueden equivocar un poquito. Entonces pueden entrar a la colmena del lado y si van con polen, van con néctar, las otras la van a dejar entrar. Si vienen sin comida, las otras la van a parar y le van a decir, tú no tienes el olor de esta colmena, así que te tienes que ir. Pero si vienen con alimento, la dejan entrar. Y siempre hay colmenas que tienen tasas más altas de varroa, que tienen tendencia a tener más enfermedad, entonces está habiendo un traspaso entre las mismas colmenas de enfermedad y de agente etiológico en el fondo. Claro. ¿Y esa separación de cuánto debería ser más o menos? Ojalá como de 1 metro. 1 metro. Entre colmena y colmena. Perfecto.
Súper, Leslie. A ver, ahora nos preguntan, dice, las 40 especies nativas que mencionaste, ¿dónde se resguardan? Veo polinizantes naturales, pero no veo enjambres en árboles. No, eso no dije 40, dije como 400. Ah, ya, En ya. Chile tenemos como 400 especies diferentes de abejas nativas. Bueno, esto no es mi área de estudio, esto lo trabajé con un equipo el equipo de investigación Ya. que bueno, ahora trabajan en la 400 empresa. especies nativas. Ellos trabajan con abejas nativas, Sharon Rodríguez, Isabel Acuña, son ellas especialistas en esta área. Pero las colmenas, o sea que digan, las abejas nativas tienen una, como les decía, una biología más parecida a lo que son las hormigas. Viven bajo la tierra, uno de repente, si se pone a observar con tranquilidad, de repente en los cultivos, en los bordes, en las orillas de los cultivos, uno encuentra de repente agujeritos y por ahí puede ver que salen las abejas nativas. Pero en general esa es su forma de vida, entonces por lo mismo no son manejables, pues no es como que se puedan domesticar en el fondo. Y claro, en el mundo dicen que hay como 20.000 especies identificadas de abejas distintas y al final nadie les da la importancia, no, hay muchas que todavía no se han identificado. Y claro, y aquí en Chile, los investigadores se han metido un poquito más en esta En el área, tema. claro, tienen identificadas como 400 especies distintas, pero no ninguna así que produzca miel o que tenga esta estructura como la abeja de miel. La abeja de miel, bueno, es Ya. europea, es una abeja introducida, la que tenemos acá en Chile es europea. Pero las abejas nativas, claro, hay un montón y que también hacen soporte al huerto, si también uno las ve de repente en los cultivos, por ejemplo en el palto llega Claro. una que uno de repente la puede confundir con una mosquita, porque es como metálica, de colores así metálicos, bien fuertes, verdes, azules, y que también Ya. uno las ve que van a la flor y que llegan y contribuyen al trabajo de polinización de alguna manera, entonces también Ya. falta harto por estudiar ahí. De investigar, más allá de la investigación, de ver cómo se van comportando en los huertos. Claro, claro. Ya, perfecto. Ya, después Francisca nos pregunta, mira, ¿cuánto vive una abeja? Depende de la Eso época del siendo año en la que buena nazca. pregunta. Ya. Porque, por ejemplo, las que nacen en temporada fuerte, en primavera, verano, como 30, 35 días, sí, porque se les gastan sus alitas, Ya. muchas veces ya no pueden volver, quedan fuera de la colmena y mueren, pero porque les tocó mucho trabajo muy arduo. Pero hay abejas que, por ejemplo, las que nacen en mayo, que les toca pasar toda la invernada, mayo, junio, julio, agosto y en septiembre, son 4 meses que tienen que estar adentro y en el fondo después llegar y alimentar a la cría que empiezan a nacer y todo el tema, entonces ellas ya tienen una vida un poquito más larga, 4 o 5 meses. 5 meses. Ya, perfecto. Ya, y mira, ahora Carlos nos pregunta, dice, ¿cómo podemos ser más rentables con los incrementos en el precio de insumos para llegar de buena manera a la polinización? Ya que con 15.000 a 20.000 no da para llegar bien a una buena polinización. Hoy, complicado. Yo creo que ahí también Complicada es un la... tema, estamos trabajando en eso. Claro, claro, Es un estamos en tema proceso. bastante complejo porque sí, pues, o sea, para que sea rentable, yo creo que el apicultor, si se va a dedicar al tema de la polinización, o sea, tiene que hacer varios cultivos y ojalá llegar a buenos tratos con los agricultores. Eh, También yo creo que es parte importante del trabajo de los que estamos aquí un poco en el rubro apícola, el tratar de informar y que el agricultor también entienda un poco más de la importancia del apicultor. Y no solamente que pague más, porque yo creo que debería ser más caro el arriendo de colmena, pero que también el agricultor exija, o sea, que el agricultor pague Exacto, un poquito más, claro. pero pueda exigir, pueda decir, ya, perfecto, yo te pago, no sé, 30.000, 40.000 pesos por arriendo de tu colmena, pero quiero que venga con 7 marcos cubiertos con abeja y por lo menos unos 4 o 5 marcos con cría y tiene que ya estar y con reina nueva, que venga pintada del año y que venga sin enfermedades y también que el agricultor en ese sentido eh, valore eso, porque al final, como les digo, yo creo que acá en Chile
el almendro sobre todo es súper complicado, es un árbol donde la polinización es fundamental, que también no tiene mucho efecto el que haya más polinización sobre el trabajo del tamaño del fruto, entonces también en ese sentido Claro, se podría producir un poco más de toneladas por hectárea, sin que eso vaya en desmedro del tamaño del fruto, entonces yo creo que también claro, es se juega importante el mucho tema en... de... Mm, Sí, no, y aparte que también en agosto tampoco hay otros polinizadores que puedan ayudar y hacer el trabajo en el huerto, que por ejemplo ujú, ahí en Palto hay más abejas nativas que salieron de la invernada y que contribuyen al trabajo de la polinización. En almendro prácticamente uno no ve nada volando, son solo las abejas las que hacen este trabajo. ya, Entonces, yo creo que al final, como para ser más rentable el trabajo, o sea, hay un tema comunicacional en el que ujú, tenemos que seguir trabajando como trabajando. rubro, y también el parte del apicultor, la asociatividad, la lealtad igual de entre los apicultores es importante, porque ya muchas veces apicultores me cuentan, no sé, que ya tenía un trato hecho con un agricultor, pero llegó otro y le ofreció las colmenas más baratas. Yo les estaba Ya, cobrando 15.000, llegó otro y le dijo, no, yo te dejo las colmenas por 10.000 pesos. El ya, y agricultor no tuvo ahí, idea, llegó y contrató al otro. Entonces, también es importante eso, yo creo, el tema de la asociatividad ya. dentro del rubro apícola. Ya, claro, eso justo te quería preguntar, cuando hablaste de asociatividad es más que nada eso, o sea, que los propios apicultores sean los que se asocian para poder... Y ahí otra cosita, porque el tema de que tú hablabas del establecimiento de contratos, de alguna manera, Mm. ese tipo de acuerdos es lo que habría que establecer dentro de un contrato, ¿no? En el fondo, para decir, bueno, ya, Sí, ok, podemos pagar más, pero que queden bien establecidas las... ¿El contrato es una herramienta utilizada o no? en general con los campos grandes, Sí, sí, pero ya, muchas veces, por ejemplo, contratan a un apicultor y este apicultor le pidieron 1.000 colmenas y tiene 100, entonces llegó y buscó distintos apicultores, y también pasa que de repente, claro, el agricultor está confiando en ese apicultor, pero ese apicultor llegó y llevó de otros y venían colmenas en diferentes condiciones. condiciones, Entonces ya, también es un tema ujú, que claro, pasa. ya, Pero yo creo que es perfecto, importante, por ejemplo, el apicultor, al momento de llegar, decir lo que ofrece, o sea, la calidad determinada de la colmena, la puntualidad en el día de la entrega de las colmenas, que tiene que ir a hacer visitas posteriores después en el huerto, eh, el retiro oportuno y rápido según los requerimientos del huerto, la llegada igual según los lineamientos del campo. Importante igual el tema de la seriedad, la responsabilidad. Y por claro, parte del agricultor, el tema de que tiene que pagar un valor determinado, y avisar con la anticipación que corresponde, porque de repente los agricultores también están llamando a última hora, el apicultor le dijeron en tal semana y después resulta que le dicen, no, sabes que necesito que las colmenas me las traigan mañana, o sea, también a veces la floración viene de repente, pero tampoco tan de repente como para... En claro, general claro, es importante esa comunicación, lo digo porque pasa, ya, la seguridad de las colmenas, el asegurar en el fondo de que esas colmenas también van a estar seguras mientras el apicultor las mantenga ahí, que no se las van a robar, porque también de repente pasa que son a veces campos tan grandes que entran muchos camiones o pasan cerca de un camino y le roban las colmenas al apicultor. Entonces claro, también eso tiene que estar establecido en el contrato, que se hace cargo ahí, que se hace responsable. O si ya, también se murieron colmenas mientras estaban en el campo porque hicieron una aplicación mal hecha, porque tiraron un insecticida cuando no lo tenían que tirar, no le avisaron al apicultor, ahí también esas cosas tienen que quedar establecidas, si en el un contrato. agricultor de qué manera va a responder. Claro, exacto. Claro, tienen que, o sea, entender ambas partes, que hay un valor grande que se está poniendo en el campo, que tiene que estar como establecido los compromisos y los deberes que tienen ambas Claro, partes. claro, porque por ejemplo, que se pierda una colmena en polinización, por ejemplo, en septiembre, no es lo mismo que se pierda una colmena en marzo. A lo Ujú, mejor una colmena en marzo ya puede estar más débil y en ese momento ya las colmenas fueron cosechadas y no tienen mucho, baja bastante el precio. Pero en septiembre es una ya. colmena que tiene todo el potencial para seguir creciendo, y que el apicultor pierda esa colmena en ese momento del año es mucho más perjudicial Claro, para el bolsillo de que si la perdiera después. Entonces también el agricultor tiene que estar consciente de esa parte. de esa parte, perfecto.
Súper, Leslie. Nos quedan dos preguntas para finalizar. Mira, nos dicen, ¿cómo hacemos una mejor nutrición? Porque solo jarabe es desgastante, y lo pone como una pregunta. Sí, o sea, el jarabe es el carbohidrato, es el pan, son los fideos. Al final es lo que nos está dando nos está dando la energía, pero, por ejemplo, el polen es lo que aporta la proteína. Entonces, si nosotros solamente damos jarabe, estamos solamente entregándole la energía, pero no le estamos ayudando con el tema proteico, que es fundamental para la cría y para que la abeja que viene nazca fuerte. Entonces, también en general los apicultores, por ejemplo, una de las cosas que ocupan es el tema de las tortas proteicas, que son preparaciones. Hay preparaciones comerciales, hay otras que los mismos apicultores hacen con diferentes cosas, pero para poder suplementar esa proteína. O sea, nunca nada va a ser igual al polen, pero igual una torta Complementa, proteica ayuda digamos, y claro. complementa. Hay otros concentrados proteicos igual que de repente se le ponen al jarabe y que también ahí es alguna ayudita. Pero Perfecto. importante el tema de también que el apicultor esté pendiente de las reservas dentro de la colmena para ver qué cosas tiene que suplementar. Ya, perfecto. Bueno, Leslie, muchas gracias. Ahora nos queda Nicolás, que dice excelente charla, Leslie. Se agradece toda la información. Así que vamos a sumarnos a las palabras de Nicolás, agradecerte porque realmente es un tema como súper interesante, y también lo otro que hay mucho para seguir trabajando, yo creo, en este tema, y como tú dices, informando, comunicando. Entonces nosotros le queremos, bueno, agradecer a todos la participación. En el chat dejamos el correo de Leslie por cualquier, si quieren consultarle, hacerle alguna consulta. Y también esta charla, como ha sido grabada, va a quedar disponible en nuestra plataforma de extensión de UCABIS Chile, que también la dejamos disponible en el chat y también en el canal de YouTube. Así que la idea es que, bueno, que esta información fluya. Había mucha gente que probablemente se inscribió y no pudo participar, así que la idea es que pueda difundirse toda esta información lo más posible. Aquí tengo otra, pero me parece que esto es, sí, bueno, otro, Francisca también te agradece por la charla, así que estamos todos como alineados en ese comentario. Así que muchas gracias, Leslie, muchas gracias a todos, y bueno, que tengan una buena tarde, ¿ya? Chau, chau, que estén bien, chau, chau. Igual a todos los Chau, asistentes. chau. Chao, chao.